Usted mira estas imágenes y no sé qué es lo que usted pueda pensar respecto de eso. ¿Cuál es la actitud que usted mira en aquella mujer, en este hombre? ¿Qué mira ahí? A ver, fuerte. Miedo, desesperación, angustia. Yo de aquí trato de leerle los labios porque no les escucho. ¿Qué más? Ansiedad, desesperación. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Se está sintiendo así ahora? Ahora mismo está así. Según un estudio psicológico, algunas encuestas que han hecho los psicólogos, dice que de cada 13 personas, una no solo que sufre ansiedad, sino trastornos de ansiedad. Es decir, de cada 13 personas, una ya no solo tiene ansiedad, sino trastornos. Porque al final, en algún tiempo, todos y cada uno de nosotros hemos sufrido esta enfermedad. Bueno, que más allá de eso es una actitud, ya lo vamos a mirar. No tengo yo una situación clara, porque no soy psicólogo ni nada de eso, pero un poquito entendiendo habla de esta parte. Todo esto que ustedes dicen y dijeron, miedo, trastorno, preocupación, se refiere con la ansiedad. Y esto es lo que vamos a tratar esta mañana. Muchas veces hemos sufrido crisis internas, ¿cierto? Dentro de nosotros. Hay crisis especiales en nuestra vida que sobre todo nos quita el impulso a seguir viviendo. Ese impulso que queremos tener cada día para vivir de acuerdo sobre todo a la palabra de Dios. Ahora, lo peor de todo es que cuando estamos en este estado, se empeora porque surgen en medio de este estado sentimientos que tienen que ver con el rencor, con el orgullo, con la envidia. Y eso es lo que empeora, porque ¿sabe qué? Es como que se envenena nuestra alma. Y eso empeora todo el panorama. Cuando nos encontramos dominados por estos males, experimentamos la ansiedad, tan nociva en nuestra vida que es considerada como una de las peores plagas del ser humano en la actualidad. Entonces todo esto empeora, a pesar de que ya le estoy diciendo, pero empeora cuando atribuimos que la causa de la ansiedad es debido a las circunstancias en las que vivimos. Por ejemplo, usted puede tener ansiedad porque se siente pobre y en medio de estas celebraciones, ahora estamos a punto de celebrar la Navidad, y usted mira como mucha gente presenta esta ansiedad porque no tiene que comprar, porque no tiene que gastar, porque no tiene nada que dar. Y eso le introduce en este estado de ansiedad. Y no solamente porque no tenemos, también porque tenemos. Nos estresamos, nos preocupamos, porque somos ya mayores, porque somos adultos, porque somos jóvenes, porque somos niños inclusive. Podemos llegar a este estado de ansiedad tan nociva, como digo, y que es muy difícil, sobre todo por los efectos y las consecuencias que tenemos a través de vivir ya en un estado de trastorno en cuanto a la ansiedad. Entonces, podemos encontrar cualquier tipo de preocupación para poder entrar en este estado de ansiedad. Todo podemos encontrar una situación simple, compleja, todo ello nos puede llevar a la ansiedad. Ahora, ¿cuál es el verdadero motivo de la ansiedad? Y yo le digo, hermano, que no son las circunstancias, sino nuestra lejanía de Dios. ¿Está de acuerdo? Vamos a entender claramente. Entonces, si estamos hablando de la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Algunos psicólogos, doctores, por ejemplo, Gary Collins lo llama la emoción oficial de nuestra época. Otros psicólogos dicen, la causa básica de la mayoría de los problemas psiquiátricos es la ansiedad. Entonces la ansiedad puede definirse, no sé si alcanza a leer ahí, la ansiedad puede definirse como la experiencia de intranquilidad, aprensión, es decir, recelo, prejuicio,
miedo, temor o agitada preocupación que no se entiende claramente. La ansiedad, el temor y la preocupación forman un complejo sistema de emociones que dificulta el poder diferenciarlas con claridad. De ahí su dificultad de entenderla. Su tendencia es sobreestimar lo negativo o los aspectos amenazadores de una situación, a la vez que quita la atención de los aspectos positivos o tranquilizadores. La persona se queda sintiéndose intranquila, preocupada, agitada, irritable, nerviosa, como víamos en esas imágenes. Joe McDowell, tomé esta definición del libro de consejería para jóvenes de Joe McDowell. Y es un poco para entender esto, el concepto puede ser complicado de definirlo, como lo dice ahí, porque es una serie de emociones que están en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? La intranquilidad, el miedo, el temor, la agitada preocupación, muchas cosas que nosotros en algún momento la hemos sentido, las vivimos, pero no la hemos asimilado o no la hemos relacionado con que eso se trate de ansiedad. Entonces, esta mañana quiero que podamos primero entender claramente si acaso en este momento o en alguna circunstancia de nuestra vida hemos vivido o podemos estar viviendo la ansiedad. Porque como usted ve, y como le voy a mostrar más luego, esto tiene muchos efectos nocivos en nuestra vida. Y es que vivimos en tiempos en el que el afán en el corazón de la mayoría de las personas, sobre todo en estas fechas, se incrementa. Usted ve el tráfico, usted ve los centros comerciales, usted ve mucha gente como ansiosa de comprar algo, de hacer algo. Esta situación, estas fechas dan como posibilidad a que cada persona pueda sentirse más ansiosa que en otras épocas. Pero como vamos a ver, no hay necesidad tal vez ni siquiera de un motivo, de un pretexto para sentirnos ansiosos. Ahora mismo usted pudo haber estado ansioso al venir acá. No sé si le pasa, de pronto me pongo en una ansiedad porque necesito estar puntual, pero mi esposa no ayuda mucho, pero mis hijos no ayudan mucho, y eso de pronto me pone en un estado de ansiedad. Pero en algunos casos es buena, ya vamos a verlo, es buena tener ese estado de ansiedad porque nos ayuda a motivarnos a hacer algo, pero eso no está en el lado que quiero tocar ahora, cuando la ansiedad se vuelve nociva para nuestra vida porque nos controla y nos hace llevar a muchas cosas, sobre todo a separarnos, como digo, de la presencia de Dios, y nos distanciamos de Dios sobre todas las cosas. Si vamos a tratar de la ansiedad, tenemos que sentirnos de alguna manera confiados de que el Señor nos da una respuesta de cómo nosotros podemos actuar frente a eso como cristianos. Y de hecho hay una respuesta de cómo nosotros podemos tratar esto. ¿Cómo hemos sufrido nosotros esto? ¿Cómo lo hemos tratado la ansiedad en nuestra vida? Cuando usted siente que está en un estado ansioso, ¿qué hace? ¿Cuál es la reacción que usted tiene cuando siente esta situación que le agobia, que le preocupa, que de alguna manera usted está tratando de estar en un estado normal, pero las circunstancias se dejan llevar y usted de pronto cae en un estado de ansiedad que perturba aún las relaciones con los demás? Esta irritabilidad que causa la ansiedad es algo muy notorio en las personas en las que en algún momento están en este estado. Por todo se enojan. ¿Se ha visto? ¿Se ha visto usted así? ¿Cómo debemos nosotros identificar esto? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a actuar de esta manera? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Qué circunstancias nosotros vivimos a diario o en algunas circunstancias para poder llegar a este estado de ansiedad? Es importante que nosotros primero reconozcamos qué aspecto de nuestra vida nos lleva a esta ansiedad. ¿Qué es lo que le pone ansioso a usted? ¿Qué es lo que le lleva a este estado alto de preocupación, de estrés?
¿Qué circunstancias le lleva a usted en su corazón? Eso es lo que necesitamos encontrar dentro de nosotros y estar dispuestos sobre todas las cosas a enfrentarlo, a tratarlo. Entonces, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos declara que no debemos sentirnos ansiosos o afanados por nada, dice en Mateo 6:31. Dice, así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos. Y claro, nosotros podemos preguntar, pero entonces, ¿cómo no me voy a preocupar por la comida si mis hijos están llorando de hambre, por ejemplo? ¿Cómo no me voy a preocupar por el vestido si casi ya no tengo que ponerme, ¿no? ¿Y será que entonces Dios se vuelve como irónico, como muy insensible ante nuestras preocupaciones? No, de ninguna manera. Porque en el mismo contexto, Mateo destaca el carácter paternal de Dios y su cuidado. Dice, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿de qué se trata esto, hermanos? De fe. Esto se trata de fe. Esto es una cuestión de fe. Esto es una batalla de fe que tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos a creerle que efectivamente Él se preocupa de todas estas cosas? Y Él nos dice, no se preocupen, no se afanen. Es triste tener que reconocer que también, hermanos, entre no solamente los adultos, sino también los jóvenes, se propaga la ansiedad. La psicóloga Mary Piper dice, los tipos de desafíos que enfrentan, refiriéndose sobre todo a los adolescentes, sencillamente son demasiado difíciles para ellos. Todas las maneras que los adolescentes menores tienden a su alcance para dar pruebas de que ya son mayores son cosas que los conducen a su propia destrucción. Cuando un adolescente quiere mostrar que ya es grande y que deben tratarle como grande, dice esta psicóloga que ellos mismos hacen cosas que les conducen a su propia destrucción y es entonces que caen en el alcohol, la droga, la actividad sexual, el cigarrillo. Los niños que recién están descartando sus libros de historietas y las niñas que están dejando sus muñecas, tienen que encarar cuestiones que en etapa de su desarrollo no están capacitados para enfrentar. Y por eso es lo complicado para ellos. Y por eso necesitan de una guía. Y por eso la responsabilidad como padres para con nuestros hijos, sobre todo en esta edad. El estrés y la ansiedad se convierten en una manera de encarar la vida para muchos jóvenes en la actualidad. El doctor Kate Olson escribe, junto con el enojo, escuche esto, junto con el enojo y el sentimiento de culpabilidad, la ansiedad y el temor son factores de importancia en la vida de muchos jóvenes, sobre todo adolescentes. ¿Usted conoce a un adolescente enojado? ¿Es común? ¿No es común? Dice estos doctores psicólogos que el enojo y el sentimiento de culpabilidad, la ansiedad y el temor es lo más importante, es lo que se muestra en sus vidas. ¿Qué importancia entonces como padres, hermanos, entender la actitud de ellos? ¿Para qué? Para que podamos ayudarlos. Muchas veces no entendemos la actitud de ellos frente a la forma de vivir, porque como dicen aquí estos psicólogos, no están capacitados para enfrentar. ¿Qué hacemos como padres con ellos? ¿Qué es lo que hace usted cuando su hijo adolescente se revela y le muestra todo esto? Le muestra su ansiedad. Como usted ve, viven de esa manera. Esos son los factores importantes de su vida. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Cómo actuamos frente a eso? Vamos a entenderlo.
Pero la mejor forma de actuar como padres frente a eso es mostrarles sobre todo el amor, porque el amor, la paciencia, la misericordia, todo eso debe estar en alto nivel en nuestra vida para mostrárselos y para dárselos. Porque si usted intenta entender, posiblemente no lo va a poder hacer. Entonces hay muchos estudios psicológicos que hablan de estas circunstancias, de estas situaciones difíciles para ellos y que, como usted ve, muchas veces ni siquiera entienden por qué están en ese estado, por qué están así, por qué se vuelven así. Creo que nosotros pasamos por esa etapa de adolescencia y entendemos claramente lo que dice aquí. Efectivamente, así nos sentíamos, con un sentimiento de culpa sin saber por qué, de ansiedad sin saber por qué y de temor a todo. Con enojo, con irritabilidad sobre todas las cosas, irritantes todo el tiempo. La ansiedad, un asunto complicado para nuestras vidas, y no solamente de una forma adulta, sino también para nuestros jóvenes, y es importante que lo podamos entender, más luego a la luz de la palabra de Dios. La ansiedad entonces a veces puede producir efectos beneficiosos. Ya vemos, uno puede estar ansioso para motivarse, para hacer algo, y de hecho a veces es un poquito necesario eso. El problema es sentir demasiada ansiedad. Eso trae efectos graves y aún paralizantes. Veamos algunos de estos efectos rápidamente. Va a producir efectos físicos, sobre todo cuando llegamos a un nivel de extrema ansiedad. Es sabido que mucho estrés y ansiedad puede producir úlceras aún en el joven. ¿Usted ha visto un adolescente con úlcera, con gastritis? Producto de eso. Pero existen otros posibles efectos como dolor de cabeza, sarpullidos, dolores de espalda, un malestar estomacal, falta de aire, problemas para dormir, fatiga, pérdida del apetito, tensión muscular. ¿Usted tiene alguno de esos síntomas? Puede ser que usted esté sintiendo o estando en este efecto de la ansiedad. Efecto sobre la conducta, un efecto negativo sobre esto, ¿no? Como digo, la ansiedad nos puede motivar a buscar, la ansiedad aumenta. Cuando la ansiedad aumenta, dice el doctor Collins, la mayoría de las personas inconscientemente se apoyan en sus conductas o pensamientos que alivian el dolor de la ansiedad y los capacita para aguantarla. Dichas reacciones pueden incluir buscar alivio en el sueño, en las drogas, en el alcohol, o tratar de negar la realidad o la ansiedad. Algunos pueden volverse desagradables cuando en general no lo son, echando la culpa a los demás por sus problemas o explotando a la menor provocación. Efectos sobre la conducta. También la ansiedad causa efectos negativos sobre nuestra parte, nuestra área espiritual. La ansiedad en algún momento nos puede motivar a buscar de Dios de una manera en la que no lo buscaríamos en otros momentos, pero también la ansiedad puede llevarnos a apartarnos de Dios en los momentos cuanto más lo necesitamos. Y es que cuando alguien puede estar en este estado de ansiedad, no necesariamente busca de Dios, sino todo lo contrario. Entonces, cargados de preocupaciones y agobiados por las presiones, aún las personas espirituales se encuentran con que les falta tiempo para orar. No pueden concentrarse para leer la palabra de Dios. Les resulta aburrido, les resulta totalmente sin interés ir al culto de la iglesia, se impacientan y a veces se amargan por el aparente silencio de Dios. Y efectos psicológicos, obviamente, ¿no? Esto es, la ansiedad produce increíbles desórdenes psicológicos. Solo los voy a enumerar. Dice, desorden de ansiedad por alguna separación. El efecto psicológico se manifiesta en una preocupación de miedo a separarse de uno de sus padres o de alguien cuya influencia le es importante, sobre todo al joven. Desorden de evasión en la adolescencia. El psicólogo Olson describe esta conducta diciendo que se da cuando
el adolescente anhela tener relaciones cálidas, íntimas y afectuosas con sus familiares, pero con ninguna otra persona extraña, incluya a sus amigos, dice. Reacciones de fobia. Fobia a estar en medio de mucha gente, a estar solo, en lugares altos, todo este tipo de fobias. La anorexia nerviosa, la bulimia, que son desórdenes alimenticios que se caracterizan por ansiedad que uno siente por su peso y apariencia física. Desórdenes en los movimientos, estos tics musculares involuntarios pueden estar relacionados con la ansiedad. Efectos negativos en diferentes áreas de nuestra vida. Pero es importante entender realmente si usted está viviendo en estado de ansiedad, si alguien en su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, está en un estado de ansiedad, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Entonces, en principio, vuelvo a repetir, necesitamos entender qué es lo que le motiva a este estado de ansiedad. ¿Qué le lleva a estar en este estado de ansiedad? ¿Cuál es el aspecto por el cual usted se desconcierta más? ¿Qué hace en ese momento cuando usted se siente ansioso? Cuando usted está como afanado, acorralado, ¿qué hace ahí? ¿Tendrá alguna solución la ansiedad? ¿Tendrá Dios una respuesta frente a esto? Miremos, ¿cómo vencemos la ansiedad? Basado en Filipenses 4, 6 al 7. Muy bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la primera respuesta ante esta pregunta? ¿Cómo venzo la ansiedad? Usted me mira así muy brevemente todos estos efectos nocivos que la ansiedad ocasiona en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios? La primera, así tan claro como el agua: no se afane, no se preocupe, no sea ansioso. Vaya conmigo, por favor. Quiero que leamos todos Mateo 6, 25 al 34, por favor. Mateo 6, 25 al 34. Abra su palabra, su Biblia, y vamos a leer juntos, por favor, Mateo 6, del 25 al 34. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Lea conmigo, por favor. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuántas veces usted leyó y escuchó que dice el Señor Jesucristo, no se afane? ¿Cuántas veces? Por lo menos 3. ¿No es cierto? La palabra de Dios es clara, no se afane.
El Señor está al cuidado de nosotros, nos muestra su cuidado paternal de Dios, de Padre, hacia nosotros. Esto es lo que nos dice el Señor. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted? ¿Se afana? ¿Se preocupa? Acá el Señor insiste, no se afane, no se afane, no se afane. Y Pedro, dando consejo a los ancianos y a los jóvenes, dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes, 1 Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Entonces, cómo enfrentar, cómo encontrar una solución para la ansiedad y para todo este mal que, como usted ve, trae efectos nocivos para nuestra vida, para la vida de aquellos que lo padecen. ¿Qué dice? No se afane. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Obedezca la palabra de Dios. Si confía en Dios, pues debe en realidad mostrar que efectivamente es así. O sea, nosotros no podemos decir que confiamos en Dios, pero al mismo tiempo nos preocupamos. O sea, nos estamos contradiciendo, ¿no le parece? Y en muchas maneras no estamos obedeciendo lo que el Señor dice a través de su palabra. No se afane. Y deposite, dice Pedro, en Él toda ansiedad. Deposite en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Ya vamos a ver cómo podemos hacer eso. La segunda cosa que nos dice la palabra de Dios es que no dividamos nuestra mente. ¿Cómo es esto? Y es que la ansiedad, hermanos, ya hemos visto estos efectos negativos, pero hay una situación que hace la ansiedad de nuestra vida y es que divide nuestra mente, nos hace desviar nuestra atención de lo que verdaderamente es importante. Esta es la relación con la ansiedad, que en el Nuevo Testamento lo relaciona como una especie de distracción. La ansiedad es una distracción que nos desvía de lo que deberíamos estar haciendo y no nos deja enfocarnos en lo que es importante. Una persona que tiene ansiedad no puede enfocarse en lo que está haciendo en su centro laboral, en su trabajo, de la manera que debería hacerlo, pues su mente está dividida porque su preocupación, porque su angustia le divide. Usted quiere poner todo su mente, enfocarse en lo que está haciendo, pero su preocupación, por su ansiedad, por algo que le está entorpeciendo su mente, pues no lo deja enfocarse en una sola cosa. Entonces, es una manera de cómo esta situación divide nuestro pensamiento y, como dice aquí, no nos deja concentrarnos. Obviamente, si divide nuestra mente, ¿qué es lo que va a hacer? Inmediatamente va a reducir nuestra productividad. Si estamos sufriendo ansiedad, no podemos concentrarnos en lo que verdaderamente debemos hacer y nuestras fuerzas estarán divididas en varias direcciones. En el trabajo que estamos haciendo, en la preocupación que me agobia, en el pensamiento, en el temor, en la angustia que tengo, y todo eso me tiene dividido y eso hace que mi productividad no sea la que debe ser. Imagínense un trabajador con ansiedad. Imagínense un trabajador en medio de algo importante que debe hacer, pero viviendo en ansiedad no va a dar al 100% lo que él es. Y como hemos dicho, obviamente la ansiedad lo que hace es dañar nuestras relaciones personales. Yo creo que todos conocemos a más de una persona que lo único que hace al acercarse a nosotros es descargar sus frustraciones y sus ansiedades. ¿Ha visto? ¿Ha sentido así? Como la motivación que tiene para acercarse a alguien es simplemente desbordar y sacar la frustración que tiene dentro, todo eso la angustia que tiene dentro, porque no ha podido de alguna manera lidiar de esa manera. Entonces descarga sus frustraciones, sus ansiedades. Ahora, ese descargue no es con algo que nos agrade a nosotros, porque la descarga viene incluso con insultos,
con actitudes negativas, con situaciones que totalmente, como decíamos ahí, explosivas en ese momento. Cada vez que nos habla es para decirnos lo mismo, pues no sabe lidiar, no ha sabido lidiar con esta ansiedad. Ahora, es importante entonces, hermanos, entender esto. Si estoy viviendo un estado de ansiedad, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que dice en principio la palabra de Dios? No afanarnos. No permitir que la ansiedad divida nuestra mente, divida nuestro corazón, en otras palabras. Entonces, necesitamos que esto, más allá de una preocupación, esté en búsqueda de ayuda. Si yo me siento así, entonces, como usted se da cuenta, es importante que primero reconozcamos que estamos viviendo en ese estado, que estamos teniendo una preocupación, sobre todo que es más allá, como dice la definición, que estamos dando una sobreimportancia a eso que está pasando en nuestra vida. Y eso nos lleva a un estado de ansiedad. Y sobre todo, dice, nos hace tomar decisiones poco sabias. Una persona con ansiedad va a decidir de una manera no tan sabia en cuanto a sus decisiones. Por ejemplo, si está a punto de casarse, esa ansiedad que tiene, simplemente no reconoce si es o no es la persona que necesita para su vida. Y entonces actúa de una manera no tan sabia y puede tomar decisiones no importantes en nuestra vida. Si usted se da cuenta, muchas veces la ansiedad nos ha llevado a tomar decisiones que en algún momento nos han perjudicado o hemos perjudicado a otras personas. Entonces es importante tomar esto en cuenta. Por eso es llamado esta situación, esta forma de actuar, como una de las plagas más importantes que hay en la actualidad. Nos hace tomar decisiones poco sabias. Y claro, la palabra de Dios dice, no pierda la paz. Ahora, ¿qué es lo contrario a la ansiedad? ¿Cuál es lo opuesto a la ansiedad? Lo opuesto a la ansiedad es paz. Pues el Señor dice, no pierda en su palabra, dice, no pierda la paz. Sabemos que la ansiedad también puede llegar a robar la paz y el gozo que el Señor nos ha dado. Entonces, no es posible que una persona tenga gozo cuando está sintiendo afán por alguna razón específica. Y lo mismo sucede cuando hablamos de la paz. Entonces, la paz es lo contrario de la ansiedad. Cuando la ansiedad divide nuestra mente, divide nuestro corazón, no nos lleva a la unidad que trae la paz. Entonces, en un estado de ansiedad, un hogar, un matrimonio puede llegar a asuntos difíciles, críticos, porque precisamente lo que hace la ansiedad es dividir. Pero cuando estamos en un estado de paz, de tranquilidad, eso une. Y por eso es importante entonces entender lo que esta mañana el Señor nos está diciendo. Así que no podemos vivir con dos situaciones al mismo tiempo, afanados, preocupados, con ansiedad y intentando el gozo de Dios en nuestra vida. No podemos tener las dos cosas en nuestra vida, o es uno o es otro. Y el Señor dice que escoja lo mejor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si vivimos frustrados, ansiosos e inseguros, no podemos aprovechar los recursos que nuestro Padre Dios nos ha puesto delante de nosotros, nos ha dado en nuestras manos, para poder desarrollarnos con excelencia y ser los hijos que Dios espera seamos. Entonces, todo eso trae un trastorno en nuestra vida. Todo eso nos perjudica, inclusive, hermanos, sobre todo para dar un testimonio hacia afuera. Nosotros como cristianos no deberíamos permitir vivir en un estado de ansiedad, sobre todo en este estado donde ya se produce un trastorno en nuestra vida. Como digo, y la palabra dice que la ansiedad no es un pecado. ¿Cuándo se vuelve un pecado? Cuando no podemos lidiar, no podemos tratar esta ansiedad en nuestra vida de la mejor manera o de la manera más apropiada. Y dejamos que eso controle nuestra vida. Ahí se vuelve un pecado. Ha vivido durante tanto tiempo siendo víctima de la ansiedad, que su mente y su corazón han sido divididos por este maligno sentimiento
y nosotros creemos que es normal vivir así. Pues no es normal vivir así. Preocupados, es importante preocuparse por algunas razones y no vamos a poder dejar de preocuparnos, pero el asunto es que debemos, con la ayuda de Dios, tratar que esa preocupación, esta ansiedad, no controle nuestra vida, no nos aleje de Dios. Como dije al inicio, esta situación de la ansiedad se produce principalmente por nuestra lejanía de Dios. Porque ciertamente vamos a vivir circunstancias difíciles en la vida, pero si estoy aferrado y junto a Dios, Él me ayuda, Él me va a ayudar, como hemos aprendido. Con Él podemos enfrentar las circunstancias, claro, difíciles, complicadas, comprometidas muchas veces, pero si nosotros usamos su palabra, usamos el amor y su misericordia, podemos salir adelante. Hemos hablado mucho de eso. Entonces, ahora, claro, hay el otro lado y sabemos que hay personas que a pesar de enfrentar las mismas circunstancias, viven llenos de paz y armonía, si es posible, pues confían en las promesas de Dios. Creo que esa es un poco más la clave. Como dije, la ansiedad tiene que ver con nuestra batalla, con una lucha de fe en nuestra relación con Dios. ¿En cuánto estoy dispuesto a creerle a Dios frente a lo que estoy viviendo? Entonces, cuando vivimos y miramos a estas personas y cuando en nuestra vida misma hemos podido comprobar que la mejor forma de superar una ansiedad, un estado de ansiedad, es yendo a su presencia, buscando la paz en Él, hemos visto que las circunstancias a nuestro alrededor han mejorado. Entonces, la paz que el Señor nos da y que vamos a leerla, no depende de las circunstancias. Definitivamente no está sujeta a las circunstancias que nosotros vivimos. La paz de Dios es algo que nos da, que la podamos vivir a pesar de las circunstancias que vivimos. Entonces, quisiera que por favor abra su Biblia en capítulo 4 de Filipenses y leamos los versículos 6 y 7. No es posible, hermanos, y esa no es la capacidad o la disposición que el Señor tiene para cada ser humano, para que viva cada día dejándose dominar por la ansiedad y que al mismo tiempo pueda disfrutar del gozo y la paz de Dios. No puede hacerlo eso. Filipenses 4, 6 al 7, ¿ya lo tiene? Lea conmigo, por favor. Dice, no se inquieten por nada. ¿Por qué dice que no se inquieten? Por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se inquieten por nada. Una vez más, está de acuerdo con el Señor Jesucristo. Dice, no se inquieten por nada. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando nos inquietamos? Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y qué va a pasar después que haga eso? La paz de Dios, es decir, todo lo contrario a la ansiedad y que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y esto es el plan de Dios para nuestras vidas. Y esto es como el Señor nos enseña a vivir sin ansiedad. Entonces aquí hay un plan de Dios en Filipenses 4, 6 a 7, que dice que debemos hacer cuando estamos en un estado de ansiedad y preocupación. Llevar nuestras preocupaciones ante Dios en oración. Este es el primer paso que debemos dar si queremos vivir libres de la ansiedad, sin importar qué es lo que nos hace sentir de esa manera. Esto es lo primero que debemos hacer. Debemos hablar con nuestro Padre Celestial en oración, contarle cómo está. Este es el sentido de mostrarse y abrir su corazón. Señor, estoy agobiado, estoy enojado, estoy frustrado, estoy en crisis. Señor, no siento hacer nada, no puedo hacer nada. Esa es la manera en cómo usted debe ir al Señor.
entregando toda su preocupación, entregando toda su ansiedad delante de Dios. Decirle cuánto se siente, si está frustrado, preocupado, asustado. Debemos ser lo suficientemente honestos y valientes para reconocer esos estados delante de Dios y llevarlo delante de Dios. Y entonces dice que solo de esa manera podemos empezar un proceso. Este es un proceso que nos librará de la ansiedad. Nos permitirá entonces disfrutar de la paz, el contentamiento que solo Dios puede darnos. Pero si necesitamos primero entregar esa ansiedad delante de Dios, ir con cada una de nuestras preocupaciones sencillas o complejas delante de Dios en oración. Señor, necesito tu ayuda. He tratado de hacerlo, no puedo. Necesito de ti. Esa es la manera. Ir delante de Dios en oración. ¿Qué más nos dice? Llevar nuestra oración con acción de gracias. Debemos ir con la actitud de agradecimiento, dice. ¿Y cómo usted puede agradecer en estas circunstancias? Bueno, es que hay muchas cosas más grandes por las cuales podemos agradecer a Dios. Mire, podemos ser agradecidos que Él es nuestro Dios. Agradecidos de que nos ama incondicionalmente, agradecidos de que nos escucha, agradecidos que entiende nuestra posición y la situación en la que estamos, Él la entiende, agradecidos que nos ama lo suficiente para restaurarnos, cueste lo que cueste, agradecidos de que Él ha prometido ayudarnos, agradecidos de saber que Él tiene el poder para hacerlo. O sea, hay muchas situaciones para agradecerle. Y esa es la actitud. Llevamos nuestras preocupaciones en oración con una convicción clara en nuestro corazón de que Él puede hacerlo. Un corazón agradecido. Traté, Señor, tengo mucha incertidumbre, siento temor, no sé qué hacer, no sé qué rumbo tomar. Entrégueselo todo eso al Señor, sus temores, sus miedos, su ansiedad. Cuando acudimos a Dios con esa perspectiva, entonces, y dispuestos a reconocer lo que sucede, Dios, y estamos seguros de eso, hace algo al respecto. Él lo hace. Si hay algo que de pronto nos lleva a ansiedad, hermanos, hemos aprendido que inmediatamente es cuando más debemos parar y mostrarnos delante de Dios. Señor, estoy mal. Señor, estoy angustiado. No podría venir, hermanos, delante de ustedes y pararme aquí si antes no venir orando mucho tiempo. Usted no sabe lo que significa estar parado aquí. Esto trae de antemano, por lo menos a mí, un estado de ansiedad grande, porque no es mi don ser predicador. Y entonces me cuesta. Y me lleva a un estado de ansiedad grande. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace posible que yo esté parado aquí? Haber orado un par de horas antes y haber dispuesto mi corazón y mis debilidades delante de Él para poder estar delante de ustedes. Porque entiendo mi debilidad, porque entiendo lo que necesito de Él. No puedo hacerlo solo, lo he tratado, no he podido. Esa es una forma y la actitud y la convicción con la que dice Pablo, hermanos. Yo quiero hablar un poquito de Pablo. Cuando él escribió esto, él estaba en la cárcel. Seguramente en la cárcel pudo haber tenido estas emociones, sentimientos de ansiedad, de frustración, de tristeza, posiblemente. Pero sabe, los superó todos al 100%. Y él escribió, no se afanen por nada. Más bien, lleve eso en oración al Señor. Él en gracias. Y la paz de Dios nos cubre. Se levanta la paz de Dios en nuestra vida como una especie, hermanos, de muro alrededor nuestro que nos protege y que nos libera. El Señor lo que hace entonces es cambiar esa ansiedad y pone en nosotros la paz que necesitamos para poder, como dijimos, ser productivos 100%. No dividiendo nuestra mente y nuestro corazón, sino que la paz de Dios nos lleva a centrarnos en las cosas que necesitamos hacer,
en las cosas que necesitamos decir. El Señor dice en su palabra que llevemos entonces cada ansiedad, cada preocupación en oración. Que llevemos con acción de gracias nuestras súplicas delante de Él, con acción de gracias, y sobre todo que recibamos la paz de Dios, como digo, como una especie de muro alrededor nuestro que nos protege y que nos cuida. La ansiedad pone a prueba nuestra fe, sin duda. Es nuestra relación con Dios la que está de alguna manera probándose ahí. ¿Cuánto más, hermanos, debemos buscar de Dios? Él dijo: la paz os dejo, la paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, en Juan 14:27. Esa es la paz que el Señor nos da, hermanos, para no turbarse nuestro corazón, para quitar de nosotros toda ansiedad. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo, porque Él lo ha prometido. Él tiene todo el poder para hacer eso. Y hermanos, cuando nosotros quitamos las manos de todos estos asuntos, es impresionante cómo el Señor actúa en nuestras vidas. Él lleva el control en realidad de nuestras vidas. Entonces, la voluntad de Dios es que sus hijos vivan libres de la esclavitud a la cual la ansiedad le quiere llevar. El deseo de Dios es que usted sea libre, porque esto es como una especie de atadura. A través de esto usted está atado a todas estas situaciones que les he explicado rápidamente. Ahora, si usted no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, nada de esto va a funcionar. Pero si ya es creyente y lo que sea que esté pasando, le aseguro que si va a la palabra y de alguna manera obedece cada una de estas cosas, seguramente usted va a encontrar libertad de la ansiedad, sobre todo si vivimos como Pablo nos enseñó, como Pablo lo vivió. ¿Por qué? Porque son libres y podemos nuevamente tener esa libertad de ya no vivir esclavos de esta ansiedad, y más bien es como si pudiéramos una vez más prender la luz en medio de la oscuridad, y es como si pudiéramos una vez más volver a sonreír y a cambiar nuestra actitud frente a las cosas. Eso es lo que quiere Dios, es lo que quiere Dios, liberarnos de este estado de ansiedad. ¿Ha confiado en Jesús? Le pregunto, ¿ha confiado en Jesús? ¿Confía ciertamente en el Señor Jesucristo? Es el primer paso que debe dar para verse libre de esta esclavitud en la que de pronto ha estado usted viviendo por largo tiempo. ¿Y qué hay que hacer entonces? Pedirle perdón por sus pecados, pues en parte son sus desobediencias las que han hecho sentir esta ansiedad. Confía que el Señor puede darle el perdón y también la vida eterna que ha prometido. Amén. Ahora, no haga esto basado en sus buenas obras, sino en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Eso es lo que hace posible vivir esto, hermanos, no nuestras obras. No tenemos por qué vivir llenos de ansiedad. Podemos escoger un estilo de vida diferente. Y mi oración es que usted pueda escoger vivir sin ningún tipo de ansiedad en su vida. Que usted viva con esta paz que sobrepasa todo entendimiento, ya que decimos seguir al príncipe de paz. Ahora muy común es hablar de eso. El príncipe de paz está en su vida, pues demuestre que efectivamente en su corazón hay paz y no ansiedad y no preocupación. Amén. Quiero finalmente que usted pueda escuchar y mirar este video que en realidad es una oración. Me siento ansioso. Sé que no debería estarlo. Sé que no hay nada imposible para ti. Sé que quieres que tenga fe y lo hago. Pero no estoy bien. Me siento atrapado
Aquí en esta etapa de mi vida, sé que enfrente de todos sonrío, pero a ti te admito, ya no puedo más. Sin embargo, gracias Dios por donde me encuentro hoy. Gracias por hacerme esperar. Sé que estos tiempos difíciles producen perseverancia, fortalecen mi carácter, fortalecen mi fe en ti y me equipan con lo que necesito para mi futuro. Aunque parezca que he estado esperando durante mucho tiempo, sé que vale la pena esperar lo que tú tienes para mí. Solo necesito tener paciencia y saber que tus tiempos son perfectos. No estoy donde quiero estar en este momento y eso está bien. Sé que estoy exactamente donde necesito estar. Es un proceso. Sé que estás trabajando en mí y sé que todavía tengo mucho por hacer y más lecciones que aprender. Pero debo admitir, Padre, esta batalla mental, estas emociones que están obteniendo lo mejor de mí, es una lucha diaria. Sé que me has dado todas las armas que necesito para luchar, pero aún así necesito tu ayuda. Tiendo a aislarme de la gente. Algunos días en los que solo quiero dormir para no tener que levantarme y enfrentar el día. Cuando estoy despierto, los pensamientos en mi mente nunca dejan de atacarme y dejo que las preocupaciones de este mundo me pesen. Estoy constantemente mirando hacia los cielos para ver cuándo vendrá mi bendición. Estoy esperando tu plan para sacarme de este lugar. Sé que necesito ir más alto a tu presencia, cerca de ti, donde ninguna negatividad, ningún enemigo, ningún tipo de daño podrá alcanzarme. Necesito que renueves mi mente. Padre, coloca tus palabras en lo más profundo de mi corazón, que se queden atrapadas en mi mente. Reemplaza mis pensamientos con tus pensamientos. Hay momentos en que sé que necesito orar, pero ni las palabras tengo. En esos días, por favor, mira la agonía de mi corazón y concédeme de tu gran gracia. No puedo depender de mí mismo ni mi voluntad, sino la tuya. No quiero hacer lo que creo que es mejor para mí, porque en el pasado ya he fallado. Cada vez que hacía lo que quería hacer o lo que creía que era mejor, terminaba por el camino equivocado. Algunos no entenderán esto, Señor, pero necesitamos tu ayuda diariamente. Necesitamos que nos salves de nosotros mismos y de este mundo corrupto. Necesitamos orientación. Necesitamos tu amor. Lo admito, no puedo vivir sin ti. Cada vez que no escucho tu voz, me desespero. Pero en realidad, solo me estás diciendo que espere, que me quede quieto y que tenga fe en ti. Y así será, mi gran Padre.